Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios y leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Léanlo por favor ustedes también. Amén, gloria al Señor. Hagan el esfuerzo y se sientan mientras una vez más saludamos. Ya estamos en vivo a todos los hermanos amigos que nos ven a través de la señal de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Estamos transmitiendo aquí desde la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial de la Tebaida, Quindío. Estamos aquí a media cuadra del parque principal. Este es un lugar muy fácil de ubicar, difícil de olvidar. Nuestras reuniones todos los martes y jueves 7 p.m., domingos 9:30 cultos de escuela dominical. Hoy jueves ya hemos adorado, glorificado el nombre de nuestro Dios y vamos a entrar en un tema muy importante con relación a la Trinidad. La Trinidad, basados en la palabra que hemos leído en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La Trinidad. Los términos Trinidad y personas refiriéndose a la deidad, aun cuando no se encuentran en las Escrituras, lo podemos encontrar en plena armonía con las mismas. La unidad divina es una unidad compuesta y ya lo vamos a explicar. Por ejemplo, en la Biblia o en las Sagradas Escrituras no se encuentra la palabra Biblia, pero no quiere decir con eso que no existe la Biblia, porque no está dentro de las Sagradas Escrituras la palabra Biblia como tal. Ejemplo, hoy hablamos de un gobierno, pero no quiere decir que es una sola persona la que trabaja allí en el gobierno. En el gobierno trabajan muchas personas y quisiera destacar al menos 3 personas importantes en el gobierno. En el poder que hay allí dentro del gobierno. Por ejemplo, allí la persona más importante en el gobierno, ¿quién sería? El presidente, ¿cierto? Ese se llama el poder ejecutivo. Presidente de la República, la autoridad máxima en el gobierno. Pero también encontramos otro poder que es legislativo, presidente de la Cámara o del Congreso más bien. Y también encontramos otro poder allí dentro del gobierno que es judicial, que es el presidente de la Corte Suprema o Corte Constitucional, o podría ser también el fiscal general de la nación. Entonces podríamos encontrar 3 personas allí, o 3 poderes importantes dentro de un gobierno. Entonces, para que vayamos resaltando esta palabra, la unidad, como encontramos también varias personas dentro de una unidad. Por ejemplo, el agua es una, solamente hay una, el agua, pero se conoce en 3 formas. ¿Cuáles son? Sólido, líquido y vapor. El agua es una, pero se conoce en 3 maneras: sólido, líquido y vapor. El sol es uno, pero tiene 3 clases de rayos principales. ¿Cuáles son? Calor, luz y energía. Pero es un solo sol, no son 3 soles, uno solo. Entonces podríamos partir desde ese punto de vista, conforme a lo que hoy hemos leído en esta palabra. Mire que a veces decimos, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
tenemos como un orden para mencionar al Dios Trino, la importancia de tener ese orden. Entonces siempre leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así sucesivamente. Pero en este saludo que San Pablo está dando de despedida allí a los corintios, ¿a quién colocó de primero? Al Señor Jesús. Por eso dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está colocando en primer lugar ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, ahí se refería ¿a quién? Al Padre. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Mire que usted mira, por ejemplo, la bendición sacerdotal en Números capítulo 6, versículo 24. Números 6, 24. Allí usted encuentra la bendición sacerdotal donde habla el Señor, le dice a Aarón y a Moisés, más bien, le dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, versículo 24. Note que allí habla de 3 veces, habla a Jehová. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, versículo 25. La primera dice, Jehová te bendiga y te guarde. La segunda dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces encontramos en la bendición sacerdotal las 3 palabras Jehová. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová nuevamente haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Y la tercera vez, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces encontramos en la bendición sacerdotal muchos años atrás donde Dios especifica acerca de la Trinidad. Y en el Nuevo Testamento, cómo Dios lo resalta también a través del apóstol San Pablo. Y allí ya lo coloca al Señor Jesucristo, por decir en primer lugar. Por ejemplo, en Isaías capítulo 48, versículo 16. Isaías 48, 16. Miren lo que nos dice la palabra allí. Quiero que todos por favor la encuentren, la busquen. Allí está hablando y usted me va a decir quién podría estar hablando allí. ¿De acuerdo? Acercaos a mí. Oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién estaba hablando? El Hijo. Jesucristo está hablando así. Amén. Dice, desde que eso se hizo, allí estaba yo, Jesucristo. Y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Quién sería Jehová el Señor? El Padre. ¿Y qué más? Y su Espíritu. Y está el Espíritu con E mayúscula. Entonces allí podemos confirmar, hermanos, que Isaías y en muchos textos más podemos encontrar la palabra o podemos mirar la Trinidad o la divinidad de Dios. Ahora, en el bautismo del Señor Jesús está más claro cómo allí, hermanos, se manifiestan las 3 personas. Y quiero que lo miremos allí en Mateo capítulo 3, el versículo 16 y 17. Ahí está el texto. ¿Qué dice? Y Jesús, está Jesús ahí, el cuerpo, ¿cierto? Está Jesús en cuerpo. Después que fue bautizado, subió luego del agua. Jesús está en cuerpo, fue bautizado por Juan el Bautista. Después que fue bautizado, subió del agua. Allí está Jesús en presencia, en su presencia. ¿Ven? Subió del agua. 3:16. ¿Ya lo encontraron? Y aquí los cielos fueron abiertos.
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Venía sobre Jesús. Está Jesús, literalmente, físicamente bautizado, se abren los cielos y ahora viene el Espíritu Santo en forma de paloma y desciende sobre él. Allí vemos entonces a cuántas personas. Dos personas. Versículo 17, ¿qué dice? Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ustedes creen que es la misma persona o no? Son tres personas distintas, un Dios verdadero. ¿De acuerdo? Tres personas distintas. Allí podemos ver, hermanos, la Trinidad. Literalmente, Jesús es bautizado, se abren los cielos, viene el Espíritu de Dios como forma de paloma. Y luego se escucha una voz que no era ni el Espíritu Santo ni era Jesús, que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Desde allí tenemos que partir desde ese punto de vista. Yo pensé que los hermanos que les estamos dando el discipulado, yo dije, se van a ganar la Biblia, se van a ganar, porque hasta les dejé una tarea, Mateo 28, 19, ¿qué dice? Es increíble, hermanos, que la verdad, y algunos me lo dijeron de memoria ya, pero que no lo retengan, hermano. Se encuentra usted con una persona, un unitario, porque de eso vamos a hablar un poquito. ¿Qué usted le va a decir? Espere un momentico, ya llamo a mi pastor, ya llamo a mi líder, que él sí tiene textos. No, qué bueno que usted pueda tener los versículos de memoria. Y cuando les estoy dando el discipulado, les digo, hermanos, mire el cuidado que tenemos que tener, de tener la sana doctrina. ¿Qué dice en Mateo capítulo 28, versículo 19? Por tanto, y hacer discípulos, porque son versículos que usted y yo debemos de memorizar. Por tanto, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que tengamos tres dioses, porque si tuviéramos tres dioses, entonces diría: ir, por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice una secta por ahí, que son nombres, que son títulos. No, pero allí lo está especificando muy claramente el Señor después que muere y resucita, porque ahí ya había resucitado el Señor Jesús. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? La doctrina de la Trinidad. Son tres personas distintas dentro de una divinidad. Tres personas iguales con todos los atributos. No quiere decir aquí que el Padre tiene más atributos que el Hijo, o que el Hijo más atributos que el Espíritu Santo, no. Todos tienen los atributos de la divinidad. El Padre es omnisciente, Jesús es omnisciente, el Espíritu Santo es omnisciente, el Padre es omnipresente, lo mismo los tres. Aquí está el Padre, aquí está el Espíritu Santo, aquí puede estar, amén, porque es omnipresente. Dice la palabra: y vendremos y moraremos. O sea que el Señor, donde está el Hijo, ahí está el Padre, podríamos decirlo, está el Espíritu Santo. Ahí está la presencia, o sea, no se necesita bueno, yo les decía el martes, ¿verdad? El martes hablábamos con relación a la oración. El Señor Jesús, por el respeto que tiene, dice: todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, yo lo haré. Pero él divinamente hubiera podido decir: todo lo que pidieres al Espíritu Santo, aunque todavía no estaba la manifestación, digámoslo así, del Espíritu Santo. Porque más adelante el Señor dice: es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solos, sino que rogaré al Padre y Él enviará otro consolador, el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días. Entonces podríamos decir que aquí está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿será que fallamos si le decimos: Espíritu Santo, un milagro? Espíritu Santo, bautízame. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, los dones. Espíritu Santo, quiero más. Espíritu Santo, sáname. ¿Será que sería un pecado? No.
de ninguna manera. Es el respeto, la reverencia que ellos se hacen. El Señor Jesús dijo en cierta ocasión, cualquiera que hable contra el Padre, no hay problema. Pero cualquiera que blasfeme o diga algo malo contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Imagínense, no será perdonado. Entonces, la pregunta es, si usted me ha entendido hasta aquí, no me acuerdo el texto, pero de pronto usted lo tenga o más adelante lo vamos a mirar. Pero la pregunta es, si no creemos que el Espíritu Santo es Dios, entonces estamos blasfemando. Estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Si no creemos que Él es Dios, y ya les voy a decir de dónde salen de dónde surgen las diferentes sectas o herejías que hoy, hermanos, están cogiendo tanta fuerza en el mundo espiritual, en la iglesia, pero son herejías. Por ejemplo, bueno, usted dirá, pero ¿dónde está? Esto está en la historia. Usted lo busca, usted lo puede buscar a través de la historia. Un personaje, un presbítero de la iglesia que se llamó Arrio, y desde allí depende del arrianismo. Eso fue en el siglo III, más o menos, después de Cristo, año 321. Su pensamiento enseñaba que Cristo estaba subordinado al Padre, que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero que no era coeterno con Dios el Padre, sino que había sido engendrado por el Padre, que había sido engendrado, o sea, pero que no era eterno. Por ejemplo, uno de los textos que ellos se basan es en Juan 14:28. Juan 14:28 dice la palabra del Señor allí: habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amáis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahí ellos reconocen que sí hay un Padre, pero que en realidad Jesús no le da la estatura. O sea, que Jesús no le da la estatura. Que hay un Padre, pero que Jesús no alcanza a igualarlo. Lo que nos ha enseñado la palabra de nuestro Dios es que Jesús es omnipresente, es omnipotente, Dios todopoderoso. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios todopoderoso, el Espíritu Santo es Dios todopoderoso. Entonces, Arriano o los arrianistas, ellos enseñaban que Jesús era como el Hijo de Dios, pero que había sido en realidad creado por Dios el Padre. Y se basan también en Primera de Corintios, capítulo 15, Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 28. Corintios 15, 28. Allí dice, pero luego que todas estas cosas le estén sujetas, entonces el Hijo, o sea, el Hijo Jesucristo mismo, se sujetará a Él que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea en todos y por todos. O sea, enseñan que Jesucristo va a reinar por un tiempo aquí en la tierra, pero que luego Jesucristo tiene que sujetarse al Padre. Entonces ellos enseñan que la deidad para ellos, o la unicidad para ellos, o sea, que la persona más importante es el Padre, que el Padre es la persona más importante, que el Hijo es una persona que vino y que también tiene algo que hacer, claro, lo hizo, y de hecho pues también creen en algunos textos donde Jesús envió a sus discípulos a predicar, que fueran de dos en dos, y así sucesivamente, que Jesús tiene cierto poder. Pero en sí el arrianismo creían que el Espíritu Santo era una fuerza activa. O
sea que no era Dios, sino una fuerza activa que venía sobre las personas, aún sobre el mismo Jesús. Muy parecido, ¿verdad, hermanos?, a una secta que se llama los Testigos de Jehová. O sea, eso ocurrió 300 años después de Cristo, año 321 después de Cristo. Esto del arrianismo. Entonces, muy parecido a una secta que se llama Testigos de Jehová, que su autor era un pentecostal también, se llamó Charles Russell, año 1870. Mire todo el tiempo que había transcurrido, porque en aquel entonces no cogió tanta fuerza, porque allí se levantaron ya la iglesia a protestar y no estuvieron de acuerdo que solamente hubiera una autoridad que fuera Dios, cuando no es una sola persona, sino que Jesús también tenía autoridad y que el Espíritu Santo también era una autoridad. Esto sacaron una revista en 1877 que se llamó La Atalaya. Aunque el nombre de Testigos de Jehová se adoptó oficialmente en 1931, esto ocurrió después de la muerte de Russell, bajo el liderazgo de su sucesor José Franklin, para distinguirse entre otros grupos que siguieron también la doctrina de Russell, para distinguirse. O sea, que no hay solamente, no podemos mirar los testigos que llamamos testigos del maletín, sino que hay ahora los testigos de las carteleras, porque eso usted lo mira a la entrada de alcaldías, a entradas de colegios, de universidades, entradas de centros comerciales, ahí con unas revistas y unas carteleras, usted los puede observar allí. Si usted habla con ellos, hermano, su doctrina es unitaria, unitaria. Creen entonces en el Padre, pero no creen que Jesucristo es Dios. No creen que el Espíritu Santo es Dios. Después, o antes más bien de esta, que esa es la que quiero destacar, se levantó también otra, que era de un presbítero que se llamaba Sabelio. Sabelio. El sabelianismo, también conocido como modalismo, es una doctrina cristológica, porque ellos sí creen en Jesucristo. Ellos creen que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios. Que surgió esta doctrina, o esta secta más bien, surgió en el siglo III después de Cristo, más exactamente en el año 215 después de Cristo. Su nombre proviene de Sabelio, un teólogo cristiano o presbítero cristiano que enseñó en Roma alrededor del año 215 después de Cristo. Su herejía surgió en el año 200, más o menos hasta el 220 después de Cristo. Sabelio, probablemente de origen africano, aunque predicó y enseñó fue en Roma. El sabelianismo enseña que Dios es una sola persona, que se manifiesta en diferentes modos o formas. De ahí el término modalismo. En lugar de ser tres personas distintas como enseña la doctrina de la Trinidad, o como hemos mirado algunos versículos a través de la palabra de nuestro Dios, su doctrina era: Dios es una sola persona. No son tres, sino que son tres manifestaciones o modos de un solo Dios trino, o que son tres títulos. En el Antiguo Testamento se manifestó como el Padre o el Creador. En el Nuevo Testamento se manifestó como el Hijo, que vino a redimirnos. Y en el tiempo del Pentecostés se manifestó como el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos creen. Amén. O sea, las manifestaciones que Dios, un solo Dios, se manifestó de esa manera. En el Padre, en el Hijo, en la redención,
y en el día de Pentecostés en el Espíritu Santo. Esto fue rechazado por la iglesia primitiva. La enseñanza de Sabelio fue condenada como herejía por la iglesia ortodoxa, especialmente por defender una visión que negaba la distinción real entre las personas de la Trinidad. Esto de Sabelio es como muy parecido a lo que hoy en día vemos una iglesia o una secta que se llama Iglesia Unitaria, el unitarismo. ¿Sí lo han escuchado o no? Muy parecida al movimiento pentecostal unitario. Esta secta surgió aproximadamente en el año 1930. O sea, 1913, perdón. Ya había pasado tanto tiempo, hermano, pero volvió a surgir. Volvió a surgir. Este movimiento, hermanos, pentecostal era un movimiento trinitario que surgió en 1916, rechazado por el Concilio de Asamblea de Dios después del avivamiento en Los Ángeles, California. No sé si usted lo ha escuchado en la calle de Azusa. ¿Sí han escuchado de un avivamiento que hubo en la calle de Azusa en esta fecha? El 12 de mayo de 1937, por un misionero danés, Askel, que llegó al país. Este hombre, perdón, no a Daniel Askel, sino por un misionero que se llamó William Seymour, afroamericano o afroamericano, era color morenito, y este hombre comenzó a orar y comenzó a caer la gloria de Dios, comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a ver milagros, comenzaron a ver prodigios. Eso fue algo tremendo. Bueno, por ahí hay libros, biografías de lo que ocurrió allí en la calle de Azusa. Eso fue exactamente en Los Ángeles, California, el 9 de abril de 1906. William Seymour. Y en 1800, este hombre nació más bien en 1870 y murió en el 1922. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que se le conoce también como IPUC, fue creada o fue fundada el 12 de mayo de 1937 por un misionero danés, Askel, quien llegó al país enviado por las asambleas pentecostales de Canadá. Este llegó, lógico, acompañado con otras personas, pero desde allí surge la doctrina de la unicidad. Bendito sea nuestro Dios. Eso es como una introducción acerca de la historia, dónde nace el unitarismo. Entonces, los arrianistas creen que la persona más importante es el Padre, y los sabealistas creen que la persona más importante es Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, el tema, de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad o unidad en la divinidad, está basada, y ellos también se basan en este versículo que está allí en Deuteronomios capítulo 6, a ver si lo tengo, 6:4. Deuteronomios capítulo 6:4. Dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos también se basan, hermanos, en un versículo que está en Juan 10:30, que dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre, o sea, pero no es, mire que está hablando Jesús, él hubiera podido decir yo soy el Padre, pero dice yo y el Padre uno somos. Y cuando está hablando de somos, está hablando de alguien más, de pluralidad. La pluralidad en hebreo quiere decir Elohim en hebreo, que significa Dios. En castellano le decimos Dios, y en hebreo Elohim.
Elohim, que es igual a Dios o a Jehová, o como usted lo quiera llamar. Amén. Claro, hermanos, comparando pero no igualando. Por ejemplo, alguien hablaba acerca de la hoja del trébol. ¿Sí han visto la hoja del trébol, hermano? Es una hojita que tiene un tallito. El tallo significa singular o unidad. Un tallito, pero la hoja es pluralidad, porque es una hoja que tiene tres partecitas. El tallo, unidad, y la hoja, pluralidad. ¿De acuerdo? ¿Sí lo han visto o no? Por ejemplo, miremoslo más bíblicamente. En Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Dicen, gloria al Señor. 1, 26. ¿Ya están ahí? Entonces dijo Dios, allí está hablando de Dios, que quiere decir en hebreo, ¿cómo dijimos? Elohim. Amén. Dios, unidad. Unidad. Dice ahí, Dios. Entonces dijo Dios, no dioses, sino Dios, unidad. Hagamos, ¿qué quiere decir ahí? Pluralidad. Dios está diciendo, hagamos pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree, bueno, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Entonces creó Dios al hombre a su imagen, singularidad. Podemos mirar allí la singularidad o unicidad o unidad. Dios creó, varón y hembra los creó. Allí en Génesis capítulo 3, una hojita más adelante, capítulo 3, versículo 22. 3:22. Y dijo Jehová Dios, allí está hablando de Elohim, está hablando de unidad. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Entonces está hablando allí de nosotros, está hablando como pluralidad. Quiere decir que no es uno solo, Dios en unidad, pero que no es uno solo, sino en pluralidad. Dice, como uno de nosotros. ¿De nosotros quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los ángeles, algunos dicen, puede ser entonces los ángeles, que Dios estaba allí con los ángeles y dijo, he aquí, Dios es como uno de nosotros. No, los ángeles no son iguales a nosotros. Amén. No es igual al hombre. Pero allí está hablando de la Trinidad, como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, allí encontramos que Jehová Dios, unidad, dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, pluralidad. Amén. Entonces, cuando hablamos de arrianismo o sabialismo, estamos hablando de unidad. Pero cuando hablamos lo que dice el término trino o el término hagamos como uno de nosotros, está hablando de pluralidad, que no es una sola persona, sino que son más. Y en este caso es muy claro los versículos que hemos mirado. Aunque el término Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras, su doctrina se halla claramente dentro de las mismas, dentro de estas. En Génesis 11, versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Uno qué quiere decir? Unidad. El pueblo es uno, unidad. Diga uno. Amén. El pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿El pueblo era qué? Uno, pero ¿era una sola persona? Eran muchos. Por eso hablé ahora del gobierno. El gobierno son varias personas, pero se le dice un gobierno. En Colombia hay un gobierno, ¿de acuerdo? Un presidente de la República
la autoridad total, un presidente de la Cámara y un fiscal, que son las personas que están allá como en el gobierno, las personas más importantes. Allí el pueblo era uno, pero habían miles de personas, pero se les llamaba uno. Ahora pues, versículo 7, ahora pues descendamos, está hablando en pluralidad, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Entonces está hablando de descendamos, está hablando de varias personas. ¿De acuerdo? No nos dejemos engañar, no se deje engañar, hermano. Vuelvo y digo, el que niega la Trinidad, dice la palabra, no tengo el texto, pero creo que es en segunda Juan capítulo 2. A ver si lo conseguimos. Segunda de Juan capítulo 2. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 9. Cualquiera pues, o cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y desafortunadamente hay muchos cristianos trinitarios, hermano, que tienen personas unitarias y le dicen bienvenido a casa. ¿Qué está diciendo allí el apóstol Juan? ¿O qué nos dice la palabra? Ni siquiera le diga bienvenido, porque no tiene una sana doctrina, no son de sana doctrina. Santo nuestro Dios. La igualdad en la divinidad. Miremos rápido los textos, Salmo 92. Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de cualquier cosa, Él es Dios, Dios poderoso. En Juan capítulo 1, en el Nuevo Testamento, hablando del Señor Jesús, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Quién era el principio del verbo? Jesús. Desde el principio de todas las cosas era el verbo. Y el verbo era Dios, Dios todopoderoso. ¿Cuánto lo creemos, hermano? El Dios que se manifestó en carne, el Dios que vino a salvar, el Dios que vino a sanar, el Dios que vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios, Jesucristo. Versículo 14, ahí mismo, Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo a quien nosotros servimos. Jesucristo, el Hijo de Dios. No es un Jesús solo. Mire, por lógica, saque usted la conclusión. Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A cuál Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál Padre? Entonces orar a Él mismo, ¿cierto? En tus manos está mi vida. Siempre oró al Padre. En Hechos 5, 3 y 4, Hechos 5, 3 y 4, bendito sea nuestro Dios. Allí se manifiesta, allí podemos ver la manifestación del Espíritu Santo. Y usted saca la conclusión si sí es Dios o no es Dios. Hechos 5:3. ¿Ya está ahí? Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintiese al Espíritu Santo, sustrayendo del precio de la heredad? ¿Por qué llenó Satanás su corazón para que mintiese a quién? Al Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Versículo 4. Respondiendo, no, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos damos la gloria al Señor Dios Todopoderoso? El hombre es trino también. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. ¿Qué dice?
Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros también, aquí usted no ve a 3 personas, pero yo necesito el Espíritu Santo para vivir. Yo necesito el alma para vivir. No puede vivir, es algo así como la corriente. Para que este bombillo alumbre tiene que ir a una toma o tiene que ir a una corriente. Se necesita allí la corriente para que pase a través de un cable y luego alumbre. Para que nosotros alumbremos, hermano, necesitamos tener espíritu, necesitamos tener alma para que este cuerpo viva. Porque si no tuviéramos espíritu, no tuviéramos alma, no viviría. Termino allí en primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, y les dejo de tarea ese versículo, hermano, para que usted al menos lo memorice. ¿Qué dice? Porque 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo, ya dijimos que el Verbo, ¿quién era? Cristo. ¿Y el Verbo era qué? Dios. El Verbo, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Jesucristo es el Verbo, es Dios, todopoderoso. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Pero aquí dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Bendito sea nuestro. Y estos 3 son que, 1, no tenemos 3 dioses. Tenemos solamente un Dios verdadero en 3 personas. Amén. Que es real el Padre, sí es Dios todopoderoso. Que es real el Hijo, sí es Dios todopoderoso. Que es real el Espíritu Santo, sí es Dios todopoderoso. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Démosle un aplauso al Rey de Gloria, al Dios todopoderoso. Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Espero, hermanos, que le haya quedado algo de este mensaje y que se dé cuenta, hermanos, que no es tan fácil. Más adelante vamos a hablar del bautismo, porque los unitarios también bautizan y creen que a través del bautismo son salvos muchos de ellos. No, hermanos. Eso lo vamos a explicar más adelante en otra enseñanza. Amado